El vudú hizo su aparición en América a principios de 1700. Originalmente, la religión vudú inicia en África Occidental, donde era practicada por diferentes etnias pertenecientes principalmente a Togo o Benín, extendiéndose posteriormente a todo el Caribe, llegando incluso a la Luisiana en los Estados Unidos por la importación de esclavos, los cuales al llegar a América y entrar en contacto con la religión cristiana y el resto de las creencias nativas, se creó un sincretismo que produjo una variante teísta para afirmar la existencia de un ser creador de todo cuanto nos rodea y concretándose en una religión animista. Es decir, se cree que entidades no humanas son seres divinos o espíritus, o al menos participan o son poseedoras de principios o potencialidades divinas donde cualquier elemento posee un alma, por lo que no hay una separación entre el mundo material y el trascendental. De esta manera se concibe que los animales, las plantas, los fenómenos atmosféricos y demás entidades materiales tienen un alma o espíritu. Etimológicamente, vudú proviene de espíritu, que son los que gobiernan toda la naturaleza e incluyen a los muertos dentro de la familia que continúan viviendo con los vivos y entre los vivos, y a los cuales se les puede pedir ayuda para realizar peticiones o interceder ante los diferentes asuntos mundanos. La naturalidad con la que se practica el vudú en el mundo actualmente y la interacción con estos espíritus o loas, de los cuales hablaremos más adelante. Por otro lado, la mezcla sincrética del vudú con el catolicismo, aunado a la completa naturalidad con la que se practica el vudú, ha dado origen a la santería en Cuba, la macumba, la ubanda, el tambor de mina, la quimbanda y otras prácticas mágicas, como el candomblé en Brasil, ligando a los santos católicos con el panteón de dioses africanos. Inicialmente esto se realizaba para poder proteger a los esclavos africanos durante la esclavitud de los colonizadores, quienes no tardaron en prohibirles estas prácticas. Hay que hacer mención que el vudú, a diferencia de otras religiones, carece de escrituras y de una autoridad mundial, apoyándose en la experiencia individual y en la responsabilidad de cada uno de los practicantes, por lo que es muy común que lleguen a darse un mal uso a estas prácticas, llevándolas al terreno del oscuro. Dentro del vudú, además, se cree que existe un mundo visible y otro invisible que se encuentran entrelazados, y es la muerte la que crea la transición o interconexión entre estos dos mundos. Esto da una mayor fuerza a considerar que nuestros antepasados aún se encuentran con nosotros, pero no solamente nuestros antepasados, también existen otros seres conocidos como loas, y los practicantes del vudú intentan conectar con estos loas para buscar consejos o pedir ayuda de sus preocupaciones del mundo cotidiano, lo cual resulta bastante similar al culto de los santos en la Iglesia Católica, con la salvedad que en los orígenes del vudú carecían de clérigos o de ministros o líderes que tenían contacto con los loas. Fue a partir de la conciliación con el cristianismo que comenzaron a ordenarse a los hogans, sacerdotes, y a las mambus, que son las sacerdotisas, y practican sus creencias en templos llamados Hofor. A diferencia de estos sacerdotes, se encuentra el Hofor, que es un hechicero que sirve a los loas con las dos manos. Esto quiere decir que practica tanto la magia que se denomina blanca, que sirve para sanar como protección, como la negra, que se utiliza para enfermar, dañar o causar la muerte. En el vudú
se dice que todo individuo posee dos componentes espirituales, el pequeño y el gran ángel bueno. Y para que un Loa se manifieste, es indispensable que el primero de estos dos componentes, es decir, el pequeño ángel, lo abandone mediante un preámbulo ritual. Posterior a ello, se busca propiciar su descenso del Loa y su inmediata encarnación en la persona asistente al ritual de posesión. En el ritual se utiliza harina o ceniza, donde se realizan una serie de dibujos sagrados llamados Bebe, que contienen los símbolos más relevantes de los Loas, de la presencia que se requiere. Los Loas se agrupan en familias o naciones que evocan un origen étnico, principalmente Yoruba y Fon, y se dividen en tres grandes grupos: los Rada, los Petro y los Congo. El rito Rada se dirige a espíritus de origen daomeyano. Son llamados los Guinen, se les considera como buenos o dulces. Es el rito principal en el vudú haitiano y se lleva a cabo en las ceremonias de iniciación, mediante las cuales el aspirante se convierte en Ousin, o esposo o esposa, dependiendo del sexo, de un Loa. Los Loa Rada no trabajan con los Bokor, únicamente con los Gonjan, y su naturaleza acuática se opone a la ígnea de los Loa Petro, que es el siguiente grupo. El rito Petro proviene de Don Pedro, un personaje del siglo XVIII, cuyo nombre sustituyó por razones desconocidas al de alguna nación cuyo rito favorecía. Los Loa Petro proceden en su mayoría de la isla antillana y su popularidad se debe a que son magos sobrenaturales, que lo mismo pueden acarrear beneficios como también pueden propiciar males. Son espíritus fuertes, vengativos y amargos. Un Loa Rada puede matar, pero solo por castigo, nunca por maldad, como puede hacerlo un Loa Petro. Y finalmente tenemos la tercera familia, que es el rito Congo, que comprende a los Loa del origen bantú. No es tan popular como los anteriores y se le reconoce por la exuberancia de sus rituales y por la cantidad de sacrificios que les gusta recibir a estos espíritus. Además, dentro del panteón vudú, el dios principal es un dios padre-madre, es un dios andrógino, creador de todo, que tiene debajo de él a diversos dioses menores muy poderosos, que son los Loas conocidos. En las prácticas yoruba se les conoce como los orishas, al igual que en la santería. Como se ha mencionado, un Bokor es un sacerdote vudú que practica, entre otras, la magia negra y utiliza principalmente a Loas como el Simbidlo, que es la serpiente marina, Legba, que es el emisario, o Calfú, que es el Loa del cruce de los caminos y que puede dejar pasar la fortuna o la desgracia, es decir, que los demás Loas puedan cruzar o acercarse a alguien o a algún lugar. Normalmente a este Loa se le asimila con Satanás dentro del sincretismo del vudú y el catolicismo. Y finalmente tenemos a otro Loa que es manejado y asistente al Bokor en sus ceremonias, y es quizá el más conocido, el varón Samedi, que es el espíritu de la muerte, propia del vudú americano, que se desarrolló principalmente en la Luisiana. Viste con sombrero de copa, traje de chaqueta negro, no tiene ojos y tiene tapones de algodón en los oídos. Su cara es blanca, asimilando a una calavera. Regularmente se comenta que se encuentra en los caminos esperando el paso de los muertos. También se le asocia como el encargado de llevar a las almas que fallecen a cruzar hacia el otro lado. También representa la vuelta a la vida y se le asocia muy comúnmente con la práctica de crear zombies, puesto que tiene la encomienda de negar a un muerto el paso a la ultratumba o devolverlo a la vida. Por eso es el Loa de los zombies.
Bajo él hay varios dioses que le sirven en sus trabajos con los muertos. Ya que hemos mencionado acerca de el vudú que se practicaba en Luisiana, esta tiene una mayor mezcla católica, francesa, española y creole por parte de los esclavos africanos en la zona. Un amuleto propio que también se asocia a otras prácticas de santería y wicca son los amuletos. En el vudú se le llama amuleto grisgris, que es un pequeño saquito con aceite, uñas, pelo, huesos, piedras y objetos personales que se porta al cuello o se trenza en la ropa, siempre oculto, y que sirve de protección. Su origen se remonta al África sahariana y tenía un sentido demoníaco, ya que se decía que un demonio ayudaba a protegerse de otro. Otro elemento que resalta mucho de este tipo de vudú frente a los demás es la importancia de las reinas vudú que presiden las ceremonias y las danzas. El uso de elementos ocultistas, así como de los muñecos vudú, por medio de los cuales y de la magia simpática se elaboran estos muñecos que simbolizan a la persona que se desea dañar o proteger. Algo que también es propio es el judú. Cabe hacer mención que estos muñecos vudú no son los únicos objetos o elementos de protección que se realizan. También existen elementos que se les llaman puen, que son objetos elaborados con diferentes materiales. En ocasiones llegan a tener forma humana, una forma más o menos elaborada, y que sirven para atraer espíritus y tienen un efecto mágico y protector. Y se pueden tener en diferentes lugares, no únicamente en compañía de la persona, como puede ser en altares.